para, para el acceso a la clase. Pero bueno, si han podido hacerlo, buenísimo. Bueno, muy bien. Este, Filosofía del arte es es una materia que, como ustedes saben, está compartida por todas las carreras. Entiendo que acá hay gente de las tres carreras, ¿no es cierto? Es decir, ¿hay alguien que esté estudiando para filosofía de los que están presentes? Yo, profesor Francisco Moreno. Francisco. Ujú, buenísimo. Sí. Francisco va a seguir filosofía. Y después tengo gente de historia también, de la licenciatura en historia. Sí, por acá, profe. Ujú, perfecto, todos. Ujú, perfecto, muy bien. De literatura no hay nadie, ¿no? ¿O sí? Tengo a alguien. Sí, yo, Mariana. Ah, Mariana, perfecto. Bueno, muy bien. Bien. Tenemos entonces mayoría de gente de historia y poca gente de letras y de filosofía. Bueno, muy bien. Em, buenas tardes, Claudia. Bueno, tratemos de avanzar entonces primero que nada sobre cómo es el desarrollo de la materia, eh, cómo nos vamos a mover. Así que bueno, por eso planteaba esta clase inicial, es decir, cómo está estructurada la, el ramo, ver cómo van a ser evaluados ustedes y a su vez cómo vamos a desarrollar las clases. Bueno, esta asignatura, este ramo, que es Filosofía del Arte, tiene tres partes. La primera es una parte de corte bien filosófico, que es una parte metafísica, es decir, que se pregunta ni más ni menos qué es la belleza. Es una pregunta bastante difícil, nos va a llevar un buen tiempo resolverla. Constituye las primeras 6 clases de nuestra asignatura. Vamos a ver muchas características, aspectos que la filosofía del arte ha ido reconociendo en la belleza para poderla explicar y caracterizar. La segunda parte tiene que ver con la relación entre el hombre y el arte, es decir, qué es esto de arte, si el hombre puede hacer arte, en qué consiste el arte humano en cuanto tal. Y la tercera y última parte va a abordar la cuestión de la criteriología. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que va a abordar cuáles son los criterios eh, razonables para decir que algo es o no arte. ¿Mm? Esto nos va a permitir transitar una serie de temas muy importantes, como son el tema de la inspiración, en el caso de los artistas, como es el tema de la concreción de la obra de arte, es decir, cuál es el proceso psicológico de un artista para llegar hasta la inspiración y después para llegar a la concreción misma de la obra concreta. Bueno, esto será tema de la tercera parte de nuestra materia. La parte más difícil, en el sentido de parte más estrictamente filosófica, es la primera. Bueno, de estas tres partes van a ir siendo evaluadas cada una mediante diversos instrumentos. Esos instrumentos de evaluación son un trabajo, ese trabajo eh, está ya presente en el aula virtual. Ese trabajo vamos a asignar la fecha correspondiente en la medida que nos vayamos aproximando. Yo no les puedo decir ahora ya qué fecha porque a veces me demoro más, a veces hay más preguntas, a veces menos preguntas, a veces voy más rápido, a veces más lento. De manera que hay que saber que cuando terminemos las clases 6 ya en ese tramo entre las 6 y las 7 tiene que estar resuelto ese trabajo, ¿sí? Ese trabajo es una serie de preguntas de opciones múltiples y una pregunta de reflexión que ustedes van a tener que resolver. Después de eso tenemos, como en todas las materias que ustedes ya han tenido, dos clases, dos evaluaciones solemnes eh, que aportan al total de la nota final un 30% cada una. Vamos a tener entre medio, ahí está, perdón, vamos a tener entre medio un foro. El foro aporta solamente un 10%. El foro es bastante sencillo porque, a ver, lo que me interesa con este foro es ver si van comprendiendo lo que voy explicando. Así que
lo único que tienen que hacer es participar de ese foro con algún comentario sobre un texto que les voy a ofrecer. Falta todavía, de todas maneras, un par de clases para que lleguemos a ese foro. La suma de todo esto da ese 100%, ¿sí?, de la nota final. Quienes alcancen, luego de transitar todo esto, un 5,5, podrán eximirse del examen final. Quienes no alcancen ese 5,5 tendrán que rendir un examen final, que es un examen escrito, consistente en preguntas sobre la totalidad de la asignatura. Si no, para evitar esa incomodidad, ¿no es cierto?, está la posibilidad de ir aprobando las solemnes con notas por encima de 5,5 y, bueno, ahí obtendremos una exhibición del trabajo, de la evaluación final. Bueno, ¿qué criterios vamos a asumir? Bueno, ustedes saben que la Universidad Gabriela Mistral tiene una exigencia de un 70% en la asistencia a clases. Es importante que lo tengan presente porque en muchos casos me ha pasado ya estudiantes que han alcanzado la exhibición de 5,5 pero no han tenido la asistencia completa. Bueno, eso hay que tenerlo presente. La segunda cuestión es, como les decía, va a haber un examen final para quienes no se eximan. Ese examen final va a ponderar al 40%, es decir, no quiere decir que todas las notas anteriores no se tengan en cuenta, sino al contrario, supongamos que de promedio de las notas anteriores usted ya haya alcanzado un 5. Ese 5 constituye el 60% de la nota final y el examen final constituye el 40% restante, ¿no? Ahí se saca, es sencilla la cuestión, se multiplica por 0,6 la nota de los promedios del cursado, de las solemnes, el promedio de las solemnes y el trabajo práctico, y se multiplica por 0,4 la nota obtenida en el examen final, se suman y ahí da como resultado la nota final. Sé que esto suena a los cálculos para lanzar un cohete intergaláctico desde el mar, pero bueno, no se asusten, es bastante sencillo. Una tercera cuestión en cuanto al desarrollo de la asignatura es el uso de la bibliografía que les voy a ir proponiendo. Ustedes habrán notado que si desglosan cada una de las pestañas de Blackboard, van a poder ir viendo que cada clase tiene un pequeño apunte de una carilla y media, 2, 3, no más de 4, que es lo que voy a desarrollar en cada una de las clases, y allí van a encontrar también un PDF con los PowerPoint, al menos los iniciales, los que empecé a usar cuando armamos esta materia hace ya unos 3 años. De todas maneras va a quedar la clase grabada y en esa clase grabada van a tener la última versión de los PowerPoint. A ver, no es distinta de la que ustedes van a ver y van a poder descargar, pero en fin, he ido agregando elementos explicativos, no contenidos, sino elementos explicativos que he visto pertinentes para que sean más asequibles los contenidos que voy desarrollando. Pero lo mínimo elemental está en ese PDF que contiene la información bibliográfica y en ese PDF que contiene los PowerPoint en cuestión. Una última cosa que me parece muy importante a esta altura, y dadas del partido y las condiciones y las cosas que van pasando en el mundo, ya me ha pasado varias veces, así que por eso lo digo de modo explícito en el comienzo, para que todos lo sepan. Todos los trabajos, todas las respuestas, ¿sí?, las tienen que elaborar ustedes. O sea, no quiero respuestas elaboradas por una inteligencia artificial, quiero respuestas humanas hechas por seres humanos y que son ustedes. Es decir, si hay una pregunta de desarrollo, ¿sí?, esa pregunta no es para que ustedes la tomen, la copien y la peguen y le pregunten a algún tipo de inteligencia artificial cuál es la respuesta. Y esto lo digo porque la verdad es que se nota mucho, por motivos muy sencillos. Esta inteligencia artificial suele no venir a mis clases, con lo cual no sabe, digamos, de qué estoy hablando. Y las respuestas que da son respuestas genéricas tomadas, ¿no es cierto?, de cierta estadística de información obtenida de Internet. Esto hace de que en esa síntesis que hacen estos sistemas generativos de lenguaje terminen diciendo cosas que
a una cierta mayoría razonable, por eso son estadísticas, ¿sí? En esas le parece correcto. Ahora, esa estadística eh, no siempre es atinada. Es decir, no es una estadística que atienda justamente a papers desarrollados por la Universidad de Oxford, sino que toma un paper de Oxford y toma un blog, ¿no es cierto? Y toma un montón de cosas, toma todas las cuestiones que se van repitiendo y copiando, entonces a veces da un promedio estadístico de esa información. Eh, no es lo que pido. Si vamos a pasar por esta materia, la intención es que ustedes aprendan, que ustedes estudien, que ustedes conozcan y no que simplemente eh, transfieran información que no tiene ninguna valía para ustedes porque no la han alcanzado, no la conocen, simplemente copian y pegan. No es la intención de esta materia, creo que no es la intención de ninguna de las materias que van a transitar durante la licenciatura en la UGM. Así que yo no sé cómo se mueven con otras asignaturas. En el caso de la mía, no está permitido la IA y si yo lo advierto, no voy a tener en cuenta las respuestas generadas por una inteligencia artificial. Se nota mucho ya, porque salvo que sean unos peritos en inteligencia artificial y puedan, ¿no es cierto?, tomar un texto generado y personalizarlo al modo de ustedes, lo cual es muy difícil ya, pero no imposible, se nota, ¿sí? Las IA escriben bastante parecido y uno se da cuenta de tanto leerlas porque me las estoy cruzando ya cada vez más seguido. Repito entonces, no inteligencias artificiales, solo inteligencias humanas respondiendo las preguntas que se proponen. Insisto, prefiero algo más discreto y más limitado en algunos aspectos a una respuesta, ¿no es cierto?, pomposa de una inteligencia artificial. Muy bien, esto como característica inicial para todo el desarrollo de la materia. Voy a, ahora ya metiéndonos en tema, les iba a pedir que en 5 minutos no más, dentro del campus, dentro del campus de nuestra materia, vayan a la unidad, a la primera unidad, donde dice contenidos y actividades de la asignatura, unidad 1, la belleza, semana 1, y ahí en la semana 1 van a encontrar la evaluación diagnóstica sobre el final de la semana 1. Son 5 preguntas muy cortitas de opciones múltiples, nada más, pero a mí me sirve para saber más o menos el panorama de dónde estoy parado. Les rogaría si pueden responderlas. Ahora les doy 5 minutos y luego seguimos con las clases. ¿Les parece? Sí, profesor. Perfecto. Sí, profesor, gracias. Bien, los espero 5 minutos entonces.
Bueno, muy bien. Veo que han terminado quienes están presentes. Bueno, gracias por completar esta evaluación diagnóstica. A ver, no es nada más que formativa, sino que es puramente informativa para mí. ¿Sí? Hay preguntas más precisas, hay preguntas más genéricas, pero un poco para saber dónde estoy posicionado este, con el curso que tengo delante. Bueno, muy bien. Les agradezco la participación en esto. Las notas quedan para cada uno, no importa, no son notas que vayan a constituir evaluación de ninguna manera. Así que no se preocupen. Bueno, eh, vamos a empezar entonces con nuestra primera clase formal. Aquí. Bueno, ok, bueno, ahí estamos. Bueno, iniciamos, decía, la primera clase. Vamos a intentar, en esta primera clase, no es de las más sencillas, advierto, no se asusten, pero la primera clase implica un posicionamiento en de qué se trata esto de filosofía del arte. Y cuando uno empieza a desarrollar esto, lo primero que se encuentra es que además de la asignatura filosofía del arte, existe una asignatura que se llama estética, que uno podría pensar, bueno, se trata de dos realidades que son exactamente iguales. Bueno, no. Hay un problema histórico, filosófico, por el cual esto se ha terminado distinguiendo, con lo cual yo los tengo que sumergir en un problema de raíz plenamente filosófica, que es lo que ha traído la necesidad de distinguir entre una estética y una filosofía del arte. ¿Sí? Y si todo anda bien, una vez que pasemos por esa parte, esa distinción, que es lo más difícil o lo más árido de esta clase, podremos avanzar entonces sobre el tema de qué es la belleza, que esa lo habíamos prometido en la introducción que hice recién, qué es la belleza y empezar a ver cómo podemos caracterizar a la belleza. Pero bueno, vamos entonces por lo pronto a avanzar sobre esta cuestión. Bueno, se me ocurrió empezar de esta manera por un cuadro muy, muy conocido de Diego Velázquez, las famosas Meninas, este, porque eh, este cuadro, digamos, es bastante conocido por muchos, por nosotros, y relata un poco una escena en la cual está Velázquez, que aparece en el lado izquierdo del cuadro, que está pintando justamente, y está pintando un retrato, especulamos por supuesto, de el rey y la reina. De esto nos damos cuenta porque en el fondo del cuadro hay un espejo y en ese espejo se ven reflejadas las imágenes que Velázquez está mirando. Los reyes están posando y entonces aparece en la escena la hija de ellos,
que es la infanta Margarita, y está acompañada, ¿no es cierto?, de quienes la asisten junto a sus tutores. Los tutores son los que están hacia atrás, ese hombre mayor y esa señora, las asistentes, y aparecen un perro, ¿sí? Y dos personas más, una especie de bufón, ¿sí? Una nena que está allí presente también, y sobre el fondo, el encargado de la casa, ¿sí? Controlando toda la situación. Bueno, esta es la escena que presenta el cuadro. La pregunta es si a ustedes les parece que esta imagen es bella o no es bella. Empecemos por ahí. ¿Qué les parece? Sí, a mí me parece muy bella. Ajá. ¿Y qué te parece que sea? ¿Cómo podrías argumentar? Si, bueno, me parece que es bella por tal o cual cosa. Lo que puedas, no hay problema. Por el juego de luces y sombras, me gusta la Ujú, armonía que hay en el cuadro, el protagonismo que tiene la niña y bueno, también los ujú, misterios un poco que acompaña a esta obra. Me parece muy ujú. linda y profunda. Muy bien, muchas gracias, Mariana. Muy bien. ¿Alguien más quisiera mm, decir algo? Sí, Pablo, decime. Bueno, como dijo Mariana, ah, es como el juego, ¿no? Las disposiciones de los personajes, de los sujetos, pero también Ujú, es inquietante porque es como sí, que interroga, ¿no? Como que, porque sí, uno sí. se mete como en un juego, ¿no? Un juego medio laberíntico, un juego medio como de un acertijo, no sé, porque si a lo mejor Velázquez está mirando al espectador, también puede ser. O sea, hay varias Ujú, interrogantes, entonces esta obra es interesante por eso, porque sí, interroga mucho al que está viendo también, ujú. al espectador. Está muy bien, Pablo. Vos sabés que una de las cosas que se suelen destacar de esta pintura, y que incluso muchos autores posmodernos, Foucault, por ejemplo, es un caso, lo toman como eso que dices, es decir, es una mirada interrogante, ¿no? Eh, eh, Foucault dice que es un poco la pregunta por el hombre, o sea, ¿qué somos? ¿No? Y eso que vos destacaste de, bueno, estamos expectantes ante la respuesta, bueno, es un poco lo que parece estar presente en los rostros, particularmente en el de Velázquez, en el de el que administra la casa en el fondo y de la infanta, ¿no? Margarita, es interesante, sí, sí, sin duda, eso Velázquez lo logra muy bien, ¿no? Eh, está muy bien, está muy bien. Eh, Muy bien, ok. ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, estaríamos de acuerdo entonces de que un cuadro como este podemos encontrar belleza, podemos encontrar también o sea, esto que decía, que decíamos recién, es decir, algún elemento humano que se destaque, como por ejemplo la invitación a una respuesta. Todo esto estaría presente. Y todo esto es, convendríamos también todos, una obra de arte. Es decir, aquí y en muchísimas obras de estas épocas y de épocas anteriores, podemos advertir una intencionalidad de producir belleza, una intencionalidad de comunicar un mensaje, ¿sí? Este, y todo esto embebido en una serie de estructuras, como se mencionaba al principio, decía Mariana, hay juegos de luces, hay armonías, ¿sí? Digo, todo esto pertenece a lo que llamamos una obra de arte y que, en términos claros, siempre aparece asociada a la belleza, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si vamos a algo como esto? ¿Mm? Las famosas Brillo Boxes, es decir, las cajas de jabón brillo, perdón, apiladas. Una obra de Andy Warhol, eh, promediando los 60, famosísima. ¿Mm? ¿Les parece que hay belleza? ¿Les parece que
podríamos trasladar el análisis que hicimos recién respecto de la obra de Velázquez acá. No sé, ¿qué les parece? No es una obra de arte, es como un montón de cajas. Ujú. La Me parece primera a mí percepción sería esa. Sí, que sí, gracias Claudia. Sí, Mariana, decime. sí, que puede ser una obra de arte, pero con muy poca profundidad. Para mí una obra quizás más superficial, que quiere decir un mensaje más fácil. Ujú. ¿Y se te ocurre algún mensaje que pueda estar comunicando esta obra, Mariana? Mm, de repente algún mensaje con el consumo de este producto, Ujú, algo ujú. así, la forma que el humano va acumulando, por más que sea lo mismo, no sé cómo explicarlo, algo Sí, así. no, te puse en una situación incómoda, perdón, pero es una cosa bastante compleja. Andy Warhol es un artista bastante contemporáneo, lo que él intenta hacer, ya está fallecido, ¿no? Lo que él intenta hacer con esto es salir del arte de especialistas, o sea, donde el crítico de arte es el único que entiende la obra, y dice, bueno, el arte tiene que ser popular, por eso este tipo de arte se llama pop art, ¿no? Arte popular. Y lo que hizo Warhol fue tomar un montón de elementos de la vida cotidiana. Nosotros tendríamos allí en vez del jabón brillo, tendríamos cajas de jabón Skip, por decirlo de alguna manera. Auspicia esta clase Skip Jabón, sí, tenía que decirlo para que me pagaran un poco más, perdón. Y de esta manera estaríamos diciendo, bueno, lo popular también es arte, ¿sí? Y no haría falta el juicio crítico o el juicio del crítico para decir que esto es arte o no es arte. Bueno, ahí está el producto, la producción en masa que decía Mariana, la repetición propia de la producción en serie, ¿sí? En fin, todo este tipo de elementos es lo que él está tratando de presentar. Ahora, claro, hay un elemento que en el caso de Velázquez nos fue bastante patente, que era el tema de la belleza de la obra. Acá, digamos, no, no estaría tan, o no sería de tanta importancia. La belleza no parece al menos haberla, ¿no? Es decir, es simplemente un apilamiento de cajas. Pero veamos también esta otra obra, la famosa fuente de Duchamp, la Fontaine de Duchamp. ¿Alguna vez habrán visto esto como obra de arte? No en un sanitario, sino como obra de arte. Sí, sí. Sí, es bastante conocida, ¿sí? Es un urinal masculino, digamos, ¿no? Los varones estamos bastante acostumbrados a verlo en los baños públicos. Este, no va en esa posición, va en otra posición. Y lo que se le ocurrió hacer a Duchamp es ponerlo así, ¿no? Y darle un título. No sé si conocen la historia, pero Marcel Duchamp era un artista bastante importante en 1917, fecha en que se celebra una especie de concurso muy importante de artes en París, las famosas Bienales de París, en el cual, en la cual Bienal lo invitan a Duchamp para ser eh, jurado de las obras presentadas. Era un evento propio de lo que se llamó vanguardia, es decir, lo último de lo último, ¿no? Entonces él pregunta a sus colegas si puede presentar también una obra, no solo ser jurado, sino presentar una obra. Y le responden que no corresponde, que si es jurado, en fin. Entonces él se enoja, sale del lugar donde iba a desarrollarse el evento, da la vuelta, y ahí, en esa cuadra, en la cuadra siguiente, había una casa de sanitarios, por decir, un Sodimac, ¿sí? Y entonces ve este urinal, lo compra y lo presenta con un seudónimo, R. Mut, ¿sí? Fechándolo en 1917, poniéndole como título Fuente, ¿sí? Fontaine. Bueno, esta Fontaine termina siendo galardonada como uno de los
de las mejores obras de arte de la Bienal de París, ¿sí? De 1917. Es muy interesante de ver el reportaje que le hacen años más adelante al mismo Duchamp, está en YouTube, y la periodista que le hace la entrevista le pregunta, ¿no es cierto, maestro, cómo logró usted generar esta obra espléndida, ¿no es cierto?, que ha transformado algo cotidiano en una fuente. Esto es lo que se llaman estos ready-made, es decir, ready-made es un modo artístico de tomar algo que ya está hecho y darle una nueva significación. Y entonces Duchamp se ríe, burlándose prácticamente de la pregunta de la periodista, y dice, mira, en realidad yo lo que quise hacer fue burlarme de toda esta vanguardia que se creía súper novedosa, muy engreída. Y por eso puse esto como para burlarme, y ganó, dice. Lo cual habla, ¿no es cierto?, se completa, se cumple la burla, digamos, y la farsa de todo esto, ¿no? Bueno, él lo dice muy irónico, sumamente irónico, Duchamp en la entrevista. Pero bueno, más allá de toda esa historia que rodea a la famosa fuente, uno pregunta, bueno, ¿y acá hay belleza? ¿Mm? Claro, aquí toda esta cuestión que veíamos hace instantes en la obra de Velázquez ha desaparecido. Acá no hay claramente belleza, ¿sí? Hay, en todo caso, una declaración de principios. Es decir, mis principios son estos, y si no te gusta otra cosa, pero esto que servía para canalizar, ¿no es cierto?, el orín masculino, ahora es una fuente. Listo, le hemos dado un nuevo significado a un objeto. Y de esto se trata el arte. Resignificar objetos que en algunos casos ya están hechos. Bueno, ok, aquí ya la belleza no importa, armonía, proporción, como criterios de belleza tampoco importan. Es una producción en serie, como en el caso de Warhol, es decir, de vuelta, ready-made. Bien, claro, cuando uno empieza a ver el arte, he tomado extremos muy extremos a propósito, ¿no? Para contrapesarlos, para ver las oposiciones y diferencias. Cuando uno empieza a ver esto en la historia del arte, bueno, se empieza a preocupar, porque claro, hay cosas que son difíciles de catalogar al lado de las Meninas de Velázquez. Esto, por ejemplo, de Malevich. ¿Qué es eso? Porque hasta ahora hemos visto cajas de jabón y hemos visto urinales en otra posición. Pero ¿esto qué es? ¿Qué les parece? ¿El mapa de Estados Unidos? Ah, pues ya siempre hay uno que tiene que decirlo. Es cierto, sí, el mapa de Estados Unidos. Siempre. Siempre, siempre, sí. Bueno, no, voy a ser honesto, creo que es la primera vez que aparece, pero bueno, felicitaciones por haberlo descubierto. Pero supongo que habrán tenido un momento de perplejidad frente al cuadro, donde no es la intención del artista que se vea en un primer sentido, en un primer momento, porque son un montón de formas geométricas agrupadas, incluso los colores tampoco nos llevan necesariamente hacia la bandera de Estados Unidos, pero bueno, es cierto lo que dice acá el estudiante, es el mapa de Estados Unidos. Pero podemos ir a esto. Y aquí, también dentro de Malevich, ahora te quiero ver, ¿eh? No vale usar Google Lens. No sé qué es Google Lens, profesor, perdón. Mejor todavía. Mejor todavía que no lo sepas. No lo sé. Voy a decir la Claro, luna, pero no sé. También me claro, gusta. vos podrías ir por ese lado, podríamos ir por la vela de un barco, podríamos ir por el martillo y la hoz, podríamos ir por muchos lados, pero no es la intención justamente de que vos tengas una referencia a algo. Acá la referencia a algo no importa, ¿no? Bien,
cuando yo quito la referencialidad, ¿no? Ya quito, digamos, la referencia al mapa de Estados Unidos, a las cajas de jabón, a la fuente, y ya no me queda nada, ¿no? ¿Qué es arte todavía? Bueno, esto es muy de hoy, ¿no? Y hoy día hay cosas bastante extrañas en todo esto. Habrán visto probablemente el famoso cuadro negro, que es un cuadro que es un cuadrado, ¿no es cierto?, todo pintado de negro. Y es considerado una obra de arte y no representa absolutamente nada, es un cuadrado negro. Bueno, hoy día, claro, asistimos a un tipo de arte que es difícil de decir, es tan arte esto como las Meninas de Velázquez o, no sé, el, el, el- el Moisés de Miguel Ángel o el David de Miguel Ángel, o qué sé yo, las pinturas de los iconos rusos, la arquitectura medieval, en fin. ¿Cómo puede estar en la misma bolsa esto y una catedral medieval, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto es a lo que asistimos. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, podríamos pensar que la relación arte y belleza, ¿sí?, es algo necesario, porque claro, en las meninas diríamos, sí, claro, el arte tiene como fin la belleza, pero en las otras pinturas, en las otras esculturas que hemos visto, en los ready-mades, no es más bien que estamos pensando arte versus belleza, es decir, qué belleza tiene un mingitorio, qué belleza tiene, ¿no es cierto?, una caja de jabón, qué belleza tiene este cuadro negro del que hablaba, o algo, lo que hemos visto de Malevich. Es decir, no parece haber más una oposición hoy contemporánea entre arte y belleza. Sigo haciendo preguntas que lo único que están por ahora intentando es problematizar la cuestión, es decir, que ustedes adviertan el problema para ver por qué después vamos a distinguir entre estética y filosofía del arte. Más aún, el arte tiene que ver con un agrado a los sentidos, porque uno podría decir, bueno, lo de Malevich es bonito, ¿sí? Porque hay algunas formas que están bien compaginadas y los colores están en una paleta de colores razonable, es decir, estaríamos bien. ¿Sería entonces la belleza algo que el arte, perdón, apunta a agradar a los sentidos? Más aún, parece ser algo independiente de lo real, porque si bien lo que veíamos del cuadro de las meninas es algo que está referido a una situación real, histórica, que les comenté, las otras, sobre todo Malevich, no parecen tener una relación con lo real. El cuadro el mapa de Estados Unidos sí, pero ya el otro no. Esto significa que la belleza como tal es algo subjetivo, es decir, yo creo que esto es bello y bueno, es mi parecer y el tuyo es tal, con lo cual lo único que hay en torno a la belleza es gustos y nada más. Bueno, toda esta problematicidad que hoy día, a la cual hoy día nosotros asistimos, ¿sí? Se habrán dado cuenta de esto, ¿no? Al punto que cuando uno considera que algo es bello, hasta le da pudor decir, bueno, a mí me parece que esto es bello, no sé, bueno, es mi parecer, a mí me parece, bueno, al menos yo lo veo así, como si no fuera posible emitir un juicio, una afirmación con certeza o con cierta universalidad, decir, bueno, para esto es bello, dejémonos de embromar. Bueno, esto es muy, muy actual. Ahora, ¿de dónde viene eso? O sea, esto siempre fue así, siempre sobre la belleza hubo esta no claridad de qué se trataba. Bueno, para entender ese problema hay que remitirse a una serie de filósofos de cierta época, particularmente a los llamados filósofos modernos, en concreto a René Descartes, a Baumgarten, a Kant, que son quienes de alguna manera pusieron allí una diferencia que, al menos en lo que yo entiendo y lo que he podido leer y lo que he podido seguir de los especialistas que he consultado, marcó una separación muy grande entre lo que va a ser la estética y lo que
puede haber sido la filosofía del arte. René Descartes, en sus meditaciones metafísicas muy conocidas, entre muchas otras cosas, en el primer apartado, que es el prólogo, cuando comienza, dice: dado que la razón me persuade desde un principio que no debo negarme con más cuidado a otorgar crédito a las cosas que no son por completo ciertas e indubitables, que a las que nos parecen con evidencia falsas, será suficiente que yo encuentre el más mínimo motivo de duda para hacer que las rechace todas. Este principio que introduce Descartes, y que va a ser bastante conocido, que es el principio de la duda, es decir, todo aquello que no tenga una evidencia total, por eso dice acá, aquello que no sea cierto e indubitable, lo voy a descartar, lo voy a rechazar. Ahora bien, entre las cosas que él va a rechazar, ¿sí?, están todas las cosas. No sé si han podido seguir las meditaciones metafísicas, no es una lectura amable, las meditaciones metafísicas, no es una lectura de baño de ninguna manera, pero las meditaciones metafísicas van justamente descartando todas esas cosas que le producen duda a Descartes. Y una de esas cosas son justamente la sensibilidad, todo aquello que está apoyado en la sensibilidad, todo aquello que está apoyado en las matemáticas, inclusive, todo eso va a ser descartado. ¿A dónde concluye Descartes? Concluye en el famoso, disculpen, lo puse mal, ahí está, cogito ergo sum, que les tiene que sonar más como pienso, luego soy. Si yo he ido descartando todas y cada una de las cosas porque todas me son sospechosas, lo único de lo cual no puedo sospechar de ninguna manera es de que estoy pensando. Y si estoy pensando, estoy existiendo. Por eso Descartes concluye en este cogito ergo sum, pienso, luego soy. Es decir, ¿qué es lo único que tengo seguro yo? Bueno, que estoy pensando, y si estoy pensando, estoy siendo. Quiere decir que para un moderno, el punto de partida, y esto va a ser fundacional para la modernidad, el punto de partida de la totalidad de la filosofía va a ser esta. Yo soy, yo pienso, yo soy, perdón. Yo pienso, yo soy. ¿Y esto en qué nos afecta, profesor? Si yo, después de esto, ¿dónde está el problema? Bueno, el problema está en que para el pensamiento antiguo, discúlpenme un segundo, la realidad, ¿sí?, las cosas, el mundo, el universo, era lo que marcaba al pensar. Porque las cosas son de una determinada manera, es que pensábamos, ¿sí?, al pensar reconocíamos ese grado de realidad de las cosas. Por eso cuando decimos, ¿no es cierto?, que es de noche, ese pensar que es de noche responde a la realidad noche. Ahora, si yo digo que esa relación entre la realidad y el pensar es sospechosa a través de la duda, lo único que me queda es el pensar que se justifica a sí mismo. Por eso pienso, luego soy. Y la realidad de repente aparece puesta entre signos de interrogación. O sea, ¿qué es lo real? Porque justamente si esa relación de la realidad con el pensar se ha roto, se ha quebrado, lo único que tengo seguro ya no es la realidad, sino el pensar. Pienso, luego soy. De allí que la realidad pasa a ser ahora, una vez que yo establecí que soy el pensar, pasa a ser algo plástico, modelado por el sujeto. Esta realidad, a partir de la modernidad, recibe un nombre muy particular, que es el nombre de, objeto. Este objeto es producto de la actividad del pensamiento del sujeto. La mayoría de las cosas hoy día que nos rodean son concebidas de esta manera. La realidad es plástica, la realidad se transforma en un objeto frente a un sujeto. Este es el que determina justamente al objeto. Es interesante cómo en esta estructura filosófica hay muchos pormenores, ¿no?, que no voy a detenerme, pero en esta forma de concebir la
la relación del hombre con la realidad, que queda totalmente invertida, ¿no? No deja de afectar eso a la misma concepción del arte y de la belleza. Nosotros, frente a la obra de Velázquez, decíamos que hay una obra bella, ¿sí? Y esa obra bella afecta a la persona. Por eso la persona responde, esto es bello. ¿De dónde saca la persona que esto es bello? Bueno, de la belleza misma de la cosa. Es decir, la belleza misma de la cosa es reconocida por la persona. Pero si yo ahora entro en el esquema de Descartes, el esquema cartesiano, y rompo esta relación belleza-persona, lo que me queda es una relación de la persona que ahora es el criterio. Recién decíamos, pienso, luego existo. Acá tendríamos que decir, siento que algo es bello y entonces, como yo lo siento que es bello, debe ser bello. Hay una inversión de la relación. Ya no es las cosas bellas que afectan a la persona, sino que es la persona la cual determina la belleza de la cosa. Es una relación invertida. Esto es lo que pasa con la modernidad. Por eso Descartes lo vamos a encontrar diciendo esto en una carta que escribe un tal Mersenne. Entonces lo que me interesa es lo que dice al final, ¿no? Dice así: respecto a vuestra pregunta, saber si se puede establecer la razón de lo bello, es lo mismo, por cierto, que antes preguntabais sobre por qué un sonido nos resulta más agradable que otro, aunque el concepto de lo bello parece referirse particularmente al sentido de la vista. Hasta ahí no hay problema. Pero de modo general, ni lo bello ni lo agradable significan otra cosa que cierta relación a nuestro juicio. Ven cómo ya no hay una cosa tal llamada algo bello, sino que está esta relación a nuestro juicio. Aquí es donde nosotros determinamos si algo es bello o no. Dicho de otra manera, el peso ya no está puesto en la belleza de la cosa, sino en el juicio que emite el sujeto. Esta inversión es importante, ¿sí? Esta inversión acontece con la llamada modernidad. Autores como Descartes, autores como, enseguida vamos a ver, a Kant. Sí, Jonathan, decime. Profe, hola, ¿me escuchas, cierto? Ahora te escuchamos, sí, dale. Ya, consulta. Esto entonces determina que de cómo uno vive o determina el entorno o su entorno, se determina la belleza del arte. A ver si me explico mejor. Un tema de música, yo soy músico y hay gente que le gusta el Ajá. metal y hay gente que no le gusta el metal porque lo encuentra con puro ruido, básicamente. Otros que pueden determinar, mira, la armonía del metal se caracteriza por tal Ajá. cosa, o así con cuadros, con esculturas, con lo que sea, con arte. Entonces, según lo que entiendo, el arte moderno y por qué, que era la pregunta que usted hacía, que por qué lo antiguo era como más bello en términos De amable, ¿no? Sí, sí. de amable, ¿cierto? Y ver lo otro que es lo moderno, que es más simplista, se determina de acuerdo al sujeto. Y esta determinación del Exacto. sujeto es propia de su entorno, porque para un asiático, una mujer asiática va a ser más bonita que una mujer occidental, por dar un ejemplo. No sé si por ahí va lo que usted quiere, lo que usted comenta, o estoy errado. Bueno, muchas gracias, Jonathan. Tu observación me viene muy, muy bien para hacer alguna serie de aclaraciones. En primer lugar, los modernos nunca pensaron en esta segunda expansión del problema, que es trasladar mi percepción de lo bello a una percepción de lo social, ¿sí? Entonces, bien dices, bajo ese criterio, una mujer asiática es bella para un asiático y no asimismo es más bella para un asiático que una mujer occidental para un asiático. Bueno, uno podría responder a eso. Bueno, hay algunos asiáticos que les gustan mujeres occidentales, en fin. Pongamos, perdón, el ejemplo, estoy siguiendo el ejemplo que propuso Jonathan, me parece un buen camino para seguir. Bien. El planteo de los modernos, en particular de Descartes, lo único que está tratando de hacer
es desplazar la determinación de lo bello de la cosa misma al sujeto, ¿sí? Es decir, ya no hay bellezas en las cosas, es decir, una cosa no es bella porque es bella en sí, sino por el juicio emitido sobre su belleza. El peso está puesto en el sujeto que la percibe más que en la cosa misma bella. Ahora, esto hoy día ha explotado en el sentido de que cada uno es un criterio atómico de belleza. Me decías, bueno, a mí me gusta el metal y yo podría decirte, bueno, a mí me gusta Bach. Bueno, listo, y hasta acá llegamos, porque como no hay una cosa bella, sino solamente hay percepciones de lo bello, parecería que tu percepción es tan válida como la mía. ¿Mm? Y si la tuya es tan válida como la mía, bueno, listo, cada uno tiene, y llego acá a las afirmaciones finales, su verdad, si quieres, ¿no? En torno a lo bello. Bueno, eso es un planteo moderno, digamos, son las consecuencias del planteo moderno cartesiano. Cada uno tiene su juicio. No ha sido así antes de la modernidad, en donde, digamos, no había un juicio sobre la belleza, sino un reconocimiento de la belleza. Es muy distinto. Y en ese sentido, vos y yo tendríamos que ponernos de acuerdo de ajustar nuestro juicio a la realidad de la cosa, es decir, en este caso a Bach, por ejemplo. Es decir, tendríamos que, si sos músico, probablemente entiendas, en un grado mucho mayor que otras personas, la complejidad de una obra de Bach en cuanto a la estructura de sus armonías, sus cadencias, sus tonos, sus colores, ¿no es cierto? Todo eso habla de una genialidad de un autor que ha trascendido al tiempo, ¿no? Y si seguimos hablando de él, lo seguimos escuchando con muchísimo gusto. Bueno, eso responde a una realidad bella, ¿sí? A una realidad bella. Ahora, cuando yo pierdo de vista ese objeto bello y me centro solo en la percepción de eso, individual y personal, bueno, ahí estoy en un criterio mucho más moderno. Por ese camino quería seguir. Pero me viene muy bien tu pregunta, te agradezco mucho. Tuviéramos que poner un ejemplo esquemático muy rápido. El pensamiento antiguo, el pensamiento medieval, ¿sí? No, por favor, gracias a vos por tu pregunta. El pensamiento antiguo, el pensamiento medieval decía, tienen que ver con una relación entre un objeto, una realidad, ¿sí? Y un sujeto cognoscente. Ahora, el objeto reglaba al sujeto. ¿Qué quiere decir que reglaba? Es decir, se presentaba como lo suficientemente denso, real, para que el sujeto lo reflejara en su interior. Es decir, una montaña nevada, como tenemos el privilegio de ver tanto ustedes como yo, de un lado del otro de la cordillera, tiene su belleza. Pero eso es porque existe la montaña nevada, ¿sí? Y esa realidad, montaña nevada, se me impone, me guste o no me guste, sigue existiendo, independientemente de si yo tengo un problema, ¿no es cierto?, personal, psicológico con la montaña, que me descompongo cuando voy en auto o si viajo en avión, me trae la angustia del vuelo, ¿no? De eso no importa a nadie, o sea, la realidad montaña es algo que regla y cuando yo abro mis ojos la veo y la conozco. Con la venida de la modernidad, esta relación, ¿sí?, entre lo que la cosa es y quien la conoce, entra en una relación conflictiva. Eso es lo que ha hecho Descartes, ¿sí?, estableciendo una especie de grieta entre el objeto y el sujeto. El objeto ahora, de alguna manera, es incognoscible, ¿sí? Y el sujeto es el que pone, como lo único que me queda es el sujeto que cogito ergo sum, es decir, que piensa y por tanto es el que existe. El sujeto se torna el criterio de verdad, ¿sí? El que establece la verdad es el sujeto, el objeto queda siendo una especie de materia plástica respecto del sujeto, y respecto de la belleza ocurre lo mismo. Ahora el sujeto es el que determina lo que es bello. ¿Y cuál es el criterio de determinación de que esto es bello o esto no es bello? Y ahí aparece una cuestión muy típica de la modernidad que es el sentimiento.
Kant, lo vamos a ver enseguida, es muy explícito en torno a esto. ¿Por qué destaco esto del sentimiento? Me preocupa particularmente. Porque sentimiento o sensación interna, subjetiva, tiene que ver con esta palabra estética, ¿sí? Porque estética, nosotros siempre que escuchamos esta palabra pensamos en algo que tiene que ver con la cirugía estética o con la apariencia de una determinada persona, el maquillaje, en fin. En realidad la palabra estética viene del griego. El griego es... Uy, Dios, perdón, apreté cualquier botón. Ahí vamos. Es aesthesis. Me falta una iota al medio. Aesthesis quiere decir literalmente sensación. Con lo cual estaríamos, dice algo bello, cuando aparece una sensación agradable. Por eso se la llama estética al estudio de la belleza y el arte dentro de la modernidad. Está elegido en ese sentido. Es el estudio de aquello que produciría sensaciones, ¿sí?, agradables. Y a eso lo llamamos bello. Pero fíjense cómo el criterio está puesto en el sentimiento y en el sujeto. Dicho de otra manera, lo bello termina quedando asociado a un sujeto y queda asociado a que ese sujeto sienta placer. Por eso nosotros de hecho decimos esto me gusta o no me gusta, porque terminamos asociando lo bello a una cuestión puramente sensible. Pero claro, hay cosas, hay realidades, hay obras de arte que no son placenteras, pero que son bellísimas. Tenemos una profesora, una licencianda en letras, que seguramente ha pasado por la literatura antigua y seguramente ha leído una tragedia, ¿sí? Las tragedias no son lindas, son tragedias. Cuando, qué sé yo, cuando Edipo se va dando cuenta de a poco que él es el que ha matado a su padre, perdón por el spoiler monumental que acabo de hacer para quienes no hayan leído la obra, se va dando cuenta de que él es el responsable de la muerte de su padre. Él ha matado a su padre sin saber que era su padre, por supuesto, y ha vivido siempre engañado pensando que su padre era aquel que no era su padre, y que lo que le dijo la pitonisa en el templo de Apolo, que él iba a matar a su padre, iba a tener hijos con su madre, lo cual parecía una cosa aberrante. De hecho, ya ha pasado, porque cuando él ha llegado a Tebas, después de haber matado a una persona que desconocía, que era casualmente el rey de Tebas, es decir, su padre, y llega a Tebas, y todos ven que, porque después de matar al padre se enfrenta a un bicho espantoso que tenía a mal traer a la ciudad de Tebas, que era la Esfinge, la vence. Entonces llega a Tebas y todos no saben dónde está el rey no aparece, y por otro lado, él es el que ha vencido a la Esfinge. Entonces dicen, bueno, este tipo ha vencido a la Esfinge, nos lo mandan los dioses, ya que el rey no aparece, está la reina sola, casémoslo con el rey y listo, la reina no tiene problema y entonces él se casa con la reina, es decir, su mamá. Y tiene sus hijos hermanos, ¿no? Es una porquería. Ahora, ¿dónde está la belleza de todo eso? Bueno, lo vamos a ir comentando a lo largo de estas clases, pero no es que produzca un sentimiento de qué lindo, ¿no? Bueno, ahí está la cuestión. Es decir, de repente aparecen estructuras propias de la belleza que tienen que ver con otro elemento y que esta cuestión de la sensación no lo confirma. Bueno, esto es uno de los inconvenientes con los cuales uno se encuentra cuando sigue el camino de la estética. Si nos enfrentamos a el David, ¿sí?, una obra, bueno, universalmente reconocida como bella, para mí es exquisita, ¿no? David, lo más interesante que tiene es la mirada. Si uno ha leído el texto de la Escritura del Antiguo Testamento, donde describe a David y ve el rostro de David, no en esta perspectiva, desgraciadamente, sino cuando uno ve los ojos, son impresionantes, ¿no? Son impresionantes, porque es la mirada desafiante, ¿no? Es la idea del pequeño
que desafía al gigante y a ese gigante lo desafía con una onda. Es decir, no lo desafía con lanzas, una ametralladora, 2 tanques y un misil, ¿no es cierto?, teledirigido, sino con una onda. Y vence al gigante, no apoyado tanto en su fuerza cuanto en el mandato de Dios, ¿no? en el placet de Dios. Bueno, todo eso nos permite ver en la obra una cuestión absolutamente bella y que, digamos, está en la obra. Pero si yo presento esto, por otra parte, esto es una obra de arte puesta en un museo, esto es, yo no sé si se llama en Santiago, en Chile, de la misma manera, plastilina le decimos nosotros, es una pasta, digamos, moldeable, de colores. Claro, acá no hay representación a nada, no hay referencia a nada. Lo único que busca es que el sujeto, ¿sí?, le atribuya una valoración. ¿Qué sentimientos despierta en vos esto? Bueno, ese planteo es un planteo moderno. Es un planteo claramente moderno. Digo, está todo bien, pero lo que quiero que noten es que ha habido un corte entre el planteo clásico respecto del arte y el planteo moderno, y ese corte ha significado una disminución de la importancia del objeto bello y una exacerbación de la valoración del sujeto. Mientras que en el arte clásico la importancia estaba puesta en la obra de arte y en la belleza de la obra de arte, ante la cual el sujeto tenía que estar a la altura para poderla gozar. Tenía que disfrutarla para poderla gozar. Tenía que estar cultivado o preparado para poderla gozar. Es lo que nos pasa frente a las obras de arte, verdaderas obras de arte. Ellas nos miden. Nosotros no las medimos, ellas nos miden. Y a veces hablan de nuestra pobreza. Me ha pasado amigos que se han ido con sus hijos a Europa, y entonces tengo una amiga particularmente que me dice, le dije a uno de mis hijos, un adolescente, le digo, mira, vamos a ir a Europa, vamos a ir a Londres, vamos a ir al Museo de Londres, no te quiero ver con mala cara cuando entremos, ¿sí? Porque claro, por ahí un adolescente estas cosas no le llama la atención, no lo afectan, no todos los adolescentes, qué sé yo. Mi hija estuvo cuando cumplió sus 15 años en Florencia con mi esposa, y fueron ahí justamente a ver al David. Y mi hija me mandaba fotos y me comentaba y me agradecía el viaje. Y bueno, evidentemente no es algo constitutivo de la adolescencia, aunque suele darse allí. Pero lo que quiero notar es que la belleza nos mide, ¿sí? Es decir, cuando algo es bello, realmente bello, cuando estamos ante una obra bella, esa obra bella no pregunta, sino que se impone, y al imponerse nos marca justamente un escalón de dónde estamos. O sea, si estamos a la altura de la belleza, es decir, si estamos a la altura humana de esa obra, o no nos hemos cultivado, ¿no? Y no somos incapaces de llegar a gozar de esa obra. Bueno, son dos planteos muy distintos, como verán. Pero el que estableció la palabra estética, que va a designar a esta forma particular moderna de pensar la belleza y el arte, fue el señor Baumgarten, Alexander Baumgarten, que en 1750 escribió una obra muy famosa, terriblemente difícil y en latín, que se llama Estética. No la escribe tanto pensando en la belleza, cuanto en resolver un problema que los filósofos modernos habían dejado sin tratar, que es el tema de la sensación. No me voy a meter con eso porque es terriblemente aburrido y solamente algún filósofo que le guste la filosofía moderna puede sacarle provecho. Pero alguna cita de Baumgarten que nos pueda permitir entender cómo él ya se mueve en todo este espíritu moderno al cual he hecho referencia. En el parágrafo 18 de esta estética dice lo siguiente: la belleza del conocimiento sensible será universal en la medida en que los pensamientos concuerden entre sí hacia uno, el objeto fenoménico, abstrayéndonos por el momento de su orden y sus signos. Esta es la belleza de las cosas y de los pensamientos.
Fíjense cómo la belleza de las cosas y de los pensamientos es una belleza que tiene que ver con la armonía de los pensamientos. Es decir, no es tanto una cosa bella cuanto los pensamientos que sobre esa cosa aparecen en el hombre y la armonía que se dan entre esos pensamientos, ¿no? Bueno, de vuelta, es bien fuerte el planteo moderno, por eso un autor como Constantino Espósito, italianazo, ¿no? Muy interesante. Si alguna vez ven este libro, Belleza y Realidad, a mí me ha encantado, ¿no? Tomo una cita de él para hablar de esto. Y él dice, la belleza propia de la estética, es decir, no de la filosofía del arte, sino de la estética, de esta estética moderna, la belleza del conocimiento sensible, no es por tanto una propiedad intrínseca al objeto. Ella refleja la capacidad del sujeto que produce, en cuanto causa, el acuerdo entre las representaciones sensitivas en las que consiste tal belleza. Es decir, la belleza no es una propiedad del objeto, de la cosa, sino que es una propiedad del sujeto y que en el caso de Van Warten tiene que ver con la adecuación entre las representaciones sensitivas. Más claramente lo dice Kant, ¿no? En el prólogo de la famosa crítica de la facultad de juzgar, dice esto: para discernir si algo es bello o no lo es, no referimos la representación por medio del entendimiento al objeto, con fines de conocimiento, sino por medio de la imaginación al sujeto y al sentimiento de placer o displacer. Es decir, no hay acá una referencia al objeto, es decir, que haya un objeto bello y demás, sino una referencia al sujeto, ¿sí? Y en ese sujeto la experimentación del sentimiento de placer o displacer. Este es el camino que sigue la estética, ¿sí? Camino muy particular, como verán. Pero claro, hoy día muy actual, porque en serio, es decir, cuando hablamos de que algo es bello o no es bello, rara vez hacemos referencia al objeto y habitualmente decimos, bueno, a mí me gusta. Hay una referencia al sujeto y cuando hablamos de gusto hablamos de placer. Bien. Dicho lo cual, para el pensamiento moderno, el objeto desaparece, ¿sí? Es sospechoso, como decíamos con Descartes, y el sujeto se torna en el que determina lo que es bello sin objeto, o sea, atendiendo no al objeto, sino al sentimiento. Bueno, ya lo dije, perdón. Y esto es lo que se ha dado en llamar estética, ¿sí? Es decir, es un intento de explicación de lo bello basado en el sujeto sin el objeto. Bueno, este planteo estético, este planteo de la estética no es el que nosotros vamos a seguir, porque como verán, esto es una discusión con algo anterior. Y a mí me interesa mucho que ustedes primero, después piensen como quieran, ¿no? Pero por lo menos lo importante en filosofía es entender las cosas. Y hay que entender cuando uno se mete, sobre todo en estos temas, y llega a este mundo en el que nos ha tocado vivir con esta subjetividad tan a flor de piel que tenemos, subjetividad que no tiene fundamento, y eso es lo peor, es importante entender qué había antes para decir, ah, caramba, de allí venimos. Ojo, capaz que en alguna curva seguimos derecho, es decir, capaz que hubo algún problema. Por eso nuestras clases no van a ir por el camino de la estética, sino que van a ir por otro camino, que es el de la filosofía del arte, que es previa y que frente a estos problemas, es decir, la confusión de lo bello con lo agradable, el gusto como criterio de determinación de la belleza y el arte como cualquier cosa, previo a todo eso, plantea que la belleza existe, ¿sí? Por eso nuestra primera pregunta en esta materia será, en este ramo será, ¿qué es la belleza? Plantea que es posible al hombre hacer arte y ese arte es un arte que busca la belleza, así que tiene como fin a la belleza, y que ese proceso artístico está asignado por la realidad. A ver, ¿qué quiere decir esto? Y que está asignado por la vida del artista, el entorno, que son todas cosas reales, por sus preocupaciones más profundas, por, en fin,
vamos a ver un montón de elementos que intervienen en la concreción de la obra artística, pero que tienen que ver con una aceptación de la existencia de las cosas. Es decir, no nos vamos a centrar en un planteo moderno de desconexión con el objeto, sino justamente de darle la importancia que debe tener ese objeto. Lo vamos a explicar con muchos artistas. Particularmente voy a traer mucho de Van Gogh porque me gusta mucho, no tengo otra justificación, más que me parece que hace obras bellísimas. Pero la temática de Van Gogh tiene mucho que ver con el tema de su existencia torturada. Pobre hombre, una melancolía muy fuerte. Quizás eso también a un melancólico lo atrae mucho. Pero una fuerte melancolía, una fuerte, una vida muy dura, perdón, muy pobre, ¿no? Nosotros hoy lo tenemos como el gran Van Gogh, con sus obras carísimas, con sus girasoles de precios exorbitantes, pero bueno, él no disfrutó nada de eso, ¿no? La pasó bastante mal. Bueno, se entiende la obra de Van Gogh en torno a su vida, que es una realidad, es un objeto, y a su entorno en el sentido de dónde vivió, las praderas con cuervos que él pinta, los paisajes de trabajo que pinta, la siesta que pinta, son bellísimas. Pero claro, tienen que ver con un objeto real. Y cuando reconocemos el objeto real a través de sus pinturas, nos produce un gozo enorme, no porque la belleza sea un gozo, sino porque el gozo es el efecto de la belleza. Porque hay belleza, esa belleza produce gozo. Bueno, todos estos temas los vamos a ver en esta filosofía del arte, ¿no? Este es nuestro centro, aquí nos vamos a quedar, donde vamos a analizar, como decía, lo bello, es decir, su realidad objetiva, lo que realmente es. Ya voy terminando, no se preocupen. Vamos a tratar de caracterizarla, ¿sí? Vamos a analizar la percepción humana de lo bello, es decir, qué es lo que subjetivamente está presente en todo, no que la belleza sea subjetiva, sino las condiciones subjetivas, es decir, las condiciones propias de todo ser humano, que le permiten gozar de lo bello y cómo se las puede educar, ¿sí? Vamos a tratar de dejar bastante claro que se trata de un placer de tipo intelectual, no un placer sensible, podríamos llamarlo incluso un gozo intelectual. Y vamos a ver también cómo el hombre puede producir esa belleza a través del arte, ¿no? Hacer belleza por medio del arte. Bueno, esta es la intención de nuestra filosofía del arte. Es decir, no seguimos nosotros y no vamos a seguir el camino de la estética, es un camino donde se ha dado ese problema bien característico de la modernidad, donde lo bello ha sido trasladado al sentimiento, el sentimiento del sujeto, frente a no sabemos qué, porque no es que haya cosas bellas, sino que hay valoraciones bellas sobre objetos manipulados por el sujeto. No estamos en ese plano, estamos en un plano previo, en una instancia previa, que es hay belleza, hay cosas bellas, ¿sí? El fin del arte es la belleza, el hombre puede producir arte, la intención del artista es la producción de belleza, en fin, todo este tipo de cosas. Bueno, ya es la hora, disculpen, voy a dejar acá entonces. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Bueno, perfecto, bueno, muy bien. Bueno, ok, quedamos así entonces. Gracias por estar en la clase. Nos veremos entonces, Dios mediante, el martes que viene. Bueno, los espero entonces. Hasta luego, buenas noches. A ustedes, Buenas muchas noches, gracias. profesor. Buenas Chao, noches. gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, hasta luego, buenas noches. Con los amigos hasta que se hace de noche.